¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Caballeros del Deporte por Alfa TV. No se olviden que el día de hoy tenemos un gran personaje, conocedor mucho de la materia de lo que es el ecuavoli, un periodista profesional a nivel nacional por muchos medios. Como asimismo vamos a tocar los temas como es el ecuavoli, como es las estadísticas del ecuavoli, parte de las anécdotas dentro del ecuavoli. Asimismo, vamos a hablar sobre los temas de la parte profesional, como también de grandes medallistas que llegaron al Ecuador dándonos un alegrón inmenso a todos los ecuatorianos. Bienvenidos a Caballeros del Deporte. Y estamos en este momento con Jonathan Carrera, un invitado muy especial aquí en Caballeros del Deporte con Alfa TV. Bienvenido al programa, Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Gustoso de poder conversar de este tipo de cosas que siempre son gratificantes, ¿no? Los amigos, el deporte y más que todo este maravilloso juego del ecuavoli, el deporte de caballeros, le he dicho yo siempre. Muchas veces se decía que el ecuavoli hace muchos años atrás, 40, 50 años, era solamente deporte de cafés y meretrices. Decía, no, cuidado, es un deporte de señores. Los voleibolistas son señores, son caballeros y tienen que demostrarlo tanto en la cancha como fuera de la cancha. Tienen que ser siempre señores. Positivamente, Jonathan, concuerdo contigo porque realmente hay muchos profesionales que han venido dando trofeos, campeonatos, son campeones nacionales. Pues para empezar, pues tenemos al Magister Carrera Chinga, quien es uno de los grandes talentosos del ecuavoli, quien ha jugado en su vida profesional dentro del ecuavoli, ha servido a grandes campeones nacionales. Pues el día de hoy estamos nada menos con su hijo, también un jugador amateur, pero que ha estado toda su vida en las canchas a nivel barrial, obviamente, ¿no? Donde de igual se ha destacado como servidor, como volador, como colocador. Y vamos a topar unos temas muy importantes, Jonathan. Por ejemplo, los inicios de ti dentro del ecuavoli, ¿viene de cuna, viene de raíces familiares? Claro. Es que mi papadito era hierba de las canchas, indudablemente, ¿no? Entonces mi papadito nos sabía llevar a nosotros guaguas, a mi mamadita, a sus hijos, nos cogía y nos llevaba a ver las canchas de vóley. Jugábamos en la famosa lubricadora, que quedaba en el sector de la Carolina, donde los Herazos se jugaba ahí en una lubricadora, se jugaba también en las canchas de la Universidad Los Herreras, exacto, Vicente Herrera, el biche. Entonces ahí había grandes jugadores también, ¿no? Entonces había una como, si se puede establecer un término, ¿no? Era la mafia de los panas, los amigos que se reunían a jugar ahí, ¿no? De ahí también se jugaba en la Universidad Central, en las canchas de la Universidad Central se jugaba bastante también. Mi papadito nos llevaba a las canchas de San Roque. Atrás de la casa de mamá Petita había un aserradero donde había una cancha famosísima que era cancha de tierra. La Central Técnico, una de las primeras canchas de No era Quito. En la Central Técnico, era atrás de la ermita, en la Farfán. Ahí en la Farfán había una cancha, había un aserradero, y en ese aserradero había una cancha de vóley. Yo me acuerdo, tenía 4 años de edad, 5 años de edad. Miento, tenía ya 7 porque a los 5 fuimos a Galápagos, y en Galápagos recuerdo que también mi papadito nos llevaba a la cancha de vóley ahí en el puerto, en San Cristóbal. Entonces, Jonathan, estuvo ligado al vóley toda su vida, pues, desde Jonathan, guagua. o sea, yo me refería, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Sí. ¿no? Sella de la cancha de la Serrín que me hablas. Claro. Pero propiamente yo me refería que la primer cancha está considerada a nivel de Pichincha la Central Técnica, donde iba el Banqueta, Sachicha, el propio Fusil, el Regla, el famoso Regla. Pero eso ya es más allá de mi época. Pues claro que ya sí. Es de mi papadito tiene 80 años, pues yo tengo 51 años. Exactamente. Entonces, yo me acuerdo de esas épocas, claro, porque son las primeras canchas a las que me llevó mi papadito. La cancha La Huáscar me llevó mi papadito. Entonces yo tenía 8 o 9 años de edad. Entonces nos llevaba a nosotros, y mientras a nosotros nos botaba cualquier helado
como guaguas Ya. que éramos, entonces nos botaban nomás, anda, cómete helado, cómete lo que quieras, pero déjame jugar. Era. Entonces Ya. el padre de uno se ponía a jugar con los panas, pues, y uno ya después, pues, ha cogido la mano a mi papadito, vamos a la casa. Y así se empezó uno por el gusto del vóley. Bueno, es que realmente hablar de la ermita, hablar del sector de San Diego, hablar de San Roque, viene de tradición Claro. Nuestro deporte, Pero por supuesto. el fútbol, el Y ahí salieron ecuavoli. los Silva. Claro, Los Silva que llegaron el a loco Silva. llegó a comandante general de la FAE. De ahí salió el Mario Ceballos, que también fue comandante general de la policía, Hugo Villavicencio, todos eran de la San Roque, pues. Claro, Y del eran Spencer, y eran del jugadores, Spencer. y eran jugadores de vóley. Sí, sí, del Eran, Spencer. esos qué anécdotas no contarán, pues son como 30 años mayores a mí, tienen que tener anécdotas, pero largo y tendido. Bueno, Yo cuando les escucho a mi papadito hablar del vóley, yo me sé quedar calladito oyéndole nomás, porque cuenta cada cosa. Y es estamos lindo, hablando ¿no? de que hay de las personas que hemos mencionado, Jonathan. Hay gente que ya falleció. Recién me informaron de que ya ha fallecido el primer fusil que fue nombrado a nivel nacional, diría yo, ¿no? ¿Ya? Ahí en la Sí, porque ermita. hay ahora otros fusiles. Sí, hay el fusil Tenorio, que es un representante en el voleibol. Me desligué totalmente del vóley yo hace muchos años cuando ya dije, chuta madre, parece que es una lucha perdida la de mi papito, porque mi papito sí, él sí no ha dejado de luchar por su deporte. Y yo le digo su deporte porque en realidad él le puso hasta el nombre. Mi papadito le puso las reglas, mi papadito patentó las reglas, están patentadas en el IEPI, por ejemplo, en el Instituto. Claro, sí, eso está. Él no solamente que crea las reglas, patenta las reglas, impulsa el deporte de tal manera que él hace que este deporte sea practicado por mujeres y por jóvenes, por niños, crea las reglas para mujeres, para niños, o sea, yo puedo decir con con todo ese orgullo del mundo que este deporte prácticamente lo está reglamentando mi padre y todo el mundo juega en una red de 275 porque a Jorge Carrera Chinga se le ocurrió. Todo el mundo juega en una cancha de 9x9 porque Jorge Carrera Chinga lo hizo. Todo el mundo empieza a conocerle al ecuavóley porque Jorge Carrera Chinga hacía la red de oro Saracay, hacía los campeonatos en el Julio César Hidalgo, Los campeonatos de Pichincha, los campeonatos juveniles, los campeonatos juveniles provinciales, que nadie daba fe, nadie quería, pero mi papadito tosudo, necio, empeñado en que se practique este deporte por los jóvenes y por los niños, se peleaba con el presidente de Concentración Deportiva de Pichincha y le decía en ese entonces al Paricio Vega, le decía, ve, hay que hacer, tenemos que hacer que los jóvenes hagan. Entonces, cuando se recaudaban esas por los llenos totales, entonces se pagaba el alquiler del Coliseo a Concentración Deportiva de Pichincha. Bueno, yo me atrevo no a es decir. que mi papadito ganaba plata, no, mentira, los que ganaban eran Concentración Bueno, Deportiva de Pichincha. siempre la gente Esa es ha la sido, verdad. siempre la gente, Claro. bueno, no voy a dar nombres, no, pero La siempre la gente gente ha dice, sido mal La pensada. gente dice. Yo me atrevo a La gente decir, dice. el licenciado escribió un libro. Escribió un libro Sí, del hizo un ecuavóley. libro del ecuavóley donde Escribió están el poema del el nombre, ecuavóley y el himno del ecuavóley. donde están el nombre de muchísimas figuras del ecuavóley. Él lo hizo. Sí, mi papito tiene el fixture de todos los jugadores desde 1960 hasta la fecha. O sea, Sí. él tiene Cuando- toda la historia del ecuavóley. Cuando me fui en el 2011 con el licenciado, invitados a un campeonato en Tulcán Ya, por el general Yunda. ya. Entonces estuvimos con él, ahí me enseñó a mí un libro, yo iba dándole lectura, ¿no? Le dije, licenciado, para mí esto es increíble porque realmente usted lo lleva en la sangre, el Es una ecuavóley, labor dianética y una total. labor titánica, hablemos así, porque Dianética. tengo entendido que él entró al Congreso a hacer ya la propuesta de que el ecuavóley sea considerado ya la palabra correcta, competitivo, no recreativo, claro. ¿no? El problema que se es forme la federación claro, ya. el problema es que es recreativo. Al ser recreativo no hay cómo poner federaciones, no hay cómo poner asociaciones, no hay cómo afiliar a los jugadores en determinada fecha durante determinado tiempo a determinado club. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Y tampoco va a haber, digámoslo claro, las respectivas asignaciones estatales para poder crear una federación que impulse realmente este deporte. Entonces, ¿de qué dependemos para impulsar el deporte del ecuador? Dependemos de personas como Jorge Carrera Chinga, dependemos de otras personas que organicen campeonatos, para que una vez que organicen estos campeonatos la gente se incentive. Pero ¿cuál es el problema?
El problema que yo le veo ahí es que la gente se incentiva de los 20, 21, 22 años para arriba porque ya se convierten en grandes jugadores. Ya son jugadores de élite que tienen nivel físico bastante alto, pero en cambio no se promueve en la niñez, que es lo que siempre mi padre ha querido, promover en la niñez, en la infancia, en los adolescentes, para que esto también empiece. Es igualito que otros deportes, natación, fútbol, básquet, también hay que incentivar en los guaguas. Propiamente, este espacio de Caballeros de Deporte creado por Chino García y las personas que me acompañan, como es la ingeniera Natalie Cerda, como es, muchas veces también está presente María Espinosa, el licenciado Ronnie Aymar, o sea, quienes venimos luchando, trabajando, sacando a la palestra a las ex figuras, dándoles a conocer otra vez, para que la juventud se incentive, ¿no? Sí, ¿cómo hablar de un Leo Messi? Es como decir Gustavo Vinces, ¿no? Como hablar de Ronaldo, es como hablar de Nelson Soto, campeón de la Red de Oro, bueno, claro. grandes jugadores. Soto hace muchos años, antes del Vinces, muchísimo antes del Vinces, el que jugaba en Banco Central, antes del que jugaba en Banco Central, el Vivas, el Alfonso Vivas, antes el Góngora, antes del Góngora el Abad, antes del Abad el Mina. Claro, entonces, grandes exponentes. Estamos hablando del año 1978. Yo me acuerdo, a mí mi papito me llevaba al Coliseo y yo jugaba, niño, a pasar la bola. Entonces yo de niño lo que cogiera, pasar la bola. ¿No? Entonces alguna vez que le cogieron al Negro Mina, y el Negro Mina coge y falla el gancho. Entonces yo voy cogiendo la bola, y como niño, no lanzo la pelota y le doy en la cabeza al negro y todo el mundo decía, bien, dale más duro al negro. Justo. Uno era guagua, yo en 1978 tenía yo 8 años. Ese fue el primer campeonato. Una pregunta, Jonathan. ¿Cuáles son los mejores partidos que tal vez recuerdes de los tu antiguos, papá? Sí. De mi papaito no, pues de mi papaito yo recuerdo haberle visto ganar partidos increíbles. La batida de mi papaito, como es zurdo, puta, batía al filo de la raya al lado. Colocada era la batida. Pucha, era terrible. Me acuerdo de Lucho Espinel, alguna vez. Que en paz descanse, ya murió. Espinel, sí, falleció. Él jugaban un partido, se dieron en jugar al lado de Concentración Deportiva de Pichincha en las canchas del frente. Ya. Entonces me acuerdo de ese partido porque Lucho Espinel dice, bueno, ya, a ver, jugamos pusieron las parejas, etcétera, etcétera, cada quien por su lado, y le dicen que no bata el volador y que no bata el colocador, que bata solo Carrerito. Le dice el volador del Lucho Espinel, Lucho era ponedor. Entonces dice, bueno, después mi papaito le sacó 13 puntos de batida, en ese entonces jugaban al 15, le sacó 13 puntos de batida. Y bravísimo Lucho Espinel le coge y le manda el cebo al volador, le dice, ¿de cuándo acabo? Puta, le quitas la batida a los otros y no le quitas la batida al que bate bien. A él debiste haberle quitado la batida, al Carrerita, no a los otros. Cojudo, le digo, ahí está, 13 puntos, no puedes cogerle ni la batida. Ja, 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 se reía. Bueno, es que una de las anécdotas personales para mí, ¿no? El licenciado era muy respetado, muy conocido en Chimbacalle, una de las mejores canchas, ¿no? Sí, en Chimbacalle. Y en una ocasión, pues me preparé yo como unos 6 meses y mi hermano mayor me llevó a jugar contra el maestro Germán Petizo, zurda. Ah, ya, con el Petizo. Entonces le salí ganando yo al Germán. Le ganó al Germán. En su propia cancha. Y es la cancha de los Petizos. Entonces yo me acuerdo muy claro que el licenciado... 3 eran, ¿no? El Ronco, el Petizo y el menor. Falleció ya el Ronquito. Ya va más sí, de que paz descanse. Oh, Yepes el apellido. Y yo me acuerdo que tenía un libro del porte como se usaba el registro civil más antes, unos tomos enormes, ¿no? Y fue a ver el libro expresamente, le alzó a la primera página y anotó ahí y le dijo, Germancito, el nuevo mejor zurdo se llama Iván. O sea, ese tipo de estadísticas se las mantenía. A eso me atrevo a decir yo que para escribir un libro tiene que tener mucho conocimiento y conocedor de los jugadores, ¿no? Mi papito conocía a todos los jugadores, se paseaba todas las canchas, no solamente de Quito. Hay unas anécdotas en 1987 cuando me llevó a mí a una gira por todo lado. Justo ahí va la pregunta. En el aspecto deportivo, ¿nunca te dio esa estima de seguir la parte deportiva de tu papá? A ver, por ejemplo, yo siempre fui servidor, igual que mi padre. Mi papadito era servidor, yo fui servidor. Mi papadito
me enseñó y mi papito me ponía a jugar. A mí me daba la zurda del Agapo Ceballos cuando era considerado el mejor jugador. Y yo tenía 12 años. De todos los tiempos, sí. Entonces yo, guagua, 12 años, muchacho, chiquito, sin fuerza, sin nada. Al parecer ya medio jugaba, porque para que me dé la zurda, el Agapo a mí debía Estamos hablando de que debería haberte dado la manca. La zurda me dio la zurda. Es que el Agapo es zurdo. Zurdo, por eso. El Agapo es zurdo, entonces me dio la zurda. Entonces debió haberme dado la derecha. Exacto. O debió haberme dado 2 manos sin pasar, o debió haberme dado muchísima sin batir, más ventaja, inclusive. o incluso sin batir. Batía medio interesante también. No, una excelente batida. Batía bonito. Campeón muchas veces, uno de los más campeones del Ecuador. Patria fue campeón y fue campeón nacional porque mi papadito les llevó al primer campeonato Guayaquil, les llevó al Duval Mina, Erazo, García y el Zuco Erazo. El Zuco Erazo, sí, el García, los 3 eran policías. Y les llevó de refuerzo al Blancanieves, al Santiago Montesel y al Agapo Ceballos. Esos fueron los 5 representantes. Me parece que en 1988. Guayaquil ya comenzó a dar también Pambucho. El Pambucho es mucho después. El Pambucho del ejército aparece ya casi por los 90. Ahí aparece el Pambucho. Pero después del Pambucho aparece el Tallarín. Obviamente, ya, sí. Ellos ya son muy interesante. Todavía. Muy interesante este diálogo. Nos vamos a ir a un corte comercial sin antes. Vamos a ver un fragmento de la BBC de Londres, donde es entrevistado el licenciado Carrera Chinga. Ya regresamos, no se muevan de sus asientos, no se muevan de Alfa TV. Over the last 60 years, one sport has become ingrained in Ecuadorian culture like no other. That sport is equavolley. Although it has many similarities to regular volleyball, equavolley is unique to Ecuador. Equavolley is extremely important to the people of Ecuador. It's a game that was invented here, and it's a big part of our culture. Matches take place all over the country at any time of the day, and people love playing equavolley. We are extremely passionate about the sport, and when you're in a game, it's so important that you win. It's a fun game to play, but it's a game you want to win. People really dedicate themselves to our sport, and it's important to be a good player and to win whenever you can. Jorge Carrera is a former player and the man largely responsible for the game's development. There are equavolley courts at parks all over Ecuador. After football, it's the country's most popular participation sport. Y estamos nuevamente con nuestro gran invitado, pues, como es Jonathan Carrera, hablando mucha historia del licenciado Magister Carrera, quien es su padre, conocedor a nivel internacional, muchísimo del equavolley. Vamos a mencionar a Gimnasio God Power Fit. Está ubicado en Solanda, en la Maná 25 y Puebla, celular 098-3040-132, propietario José Cadena, donde recibirás clases de CrossFit. No se lo pierdan, llame al señor José Cadena. Continuamos con Carrerita. Pues yo creo que los amigos televidentes, por primera ocasión, van a recibir la información correcta del Magister Carrera Chinga. Su hijo, conocedor muchísimo también del equavolley y de grandes figuras a nivel nacional, pues nos va a orientar sobre la parte constructiva que ha tenido durante muchas décadas el licenciado Carrera Chinga. Cuéntanos, Jonathan, ¿qué países
nomás conoció el licenciado Carrera Chinga dentro del deporte? Mi papadito, bueno, seguramente les contó y si no les cuento yo. Mi papadito fue el primer árbitro internacional de voleibol del Ecuador. Entonces es como el voleibol, el de 6, ¿no? Entonces mi papadito fue el primer árbitro y él como representante del Ecuador, de la Federación de Voleibol, él se fue a Argentina, Uruguay, Brasil, a todos los países de América Latina. Él viajó toda América Latina, Centroamérica y llegó hasta México. Entonces mucha gente se admira, ¿no? Mucha gente dice, pero ¿cómo? Carreritas. Carrerita, mi papadito mide 1,50, 1,45. Pero él mide 1,45 porque él se cayó de un árbol de capulí cuando tenía 10 años. Porque mi familia vendían flores en el mercado, no en el mercado, perdón, en el cementerio de San Diego. ¿Ya? Es sabido por todos, no es ningún secreto. Entonces mi familia, mi papá, mi abuelito, José Carrera Urbano, mi abuelito, que cuando se retira del ejército de capitán tenía una volqueta y él distribuía arena. Y mis tíos, o sea, eran 9. Entonces, tenían que salir a ganarse la vida también desde pequeños y jugando, travesuriando, se cae de un árbol de capulín. Les llevan al hospital militar y en el hospital militar 16 operaciones a la espalda y le dicen a mamá Petitas, lleve nomás el bulto, su hijo no camina más. Mi papadito chuta, no solo que caminó, porque él contaba, ¿no? Él decía que se sacaba litros de pus de la espalda. El dolor era insoportable hasta cuando le llega un material del Rosa Cruz y su profunda fe en la Virgen, en Jesús, en Cristo, en Dios, le hace que se levante. Mi papadito no solamente se levanta de una silla de ruedas, sino que se convierte en el mejor jugador de vóley que existió en todos sus tiempos como servidor. Se convierte no solamente en el mejor director técnico de vóley, sino en el mejor dirigente deportivo del Ecuavóley. Mi papadito no tenía parangón, se jugaba toda la cancha, todo el lado del servidor se jugaba mi papadito. Hay gente que dice que a grandes jugadores mi papadito les hacía el círculo, al José Rivas, del Pepito Rivas, le hacía el círculo. De aquí no te mueves, mi coronel. A los chamorros le mandaba acá a volar, al otro decía, de aquí no se mueve. Y él se jugaba todo el lado de él. En ese entonces, ver jugar a una persona en 1970, 1978, verles jugar todo el lado a una persona, y chiquito, pucha, era increíble, o sea, él era el dueño de todo. Me acuerdo yo en una ocasión que mi papadito me lleva a una gira deportiva, en Milagro. Entonces llegamos a Milagro. Y en Milagro todo el mundo le empezó a saludar, don Carrerita, era muy querido, ¿no? Don Carrerita, los viejos le saludaban, le abrazaban. Y ahí me enteré yo de una anécdota. 20 años antes, mi papadito había ido a ese lugar, 15 años antes, mejor, perdón, porque no calzan los tiempos. 15 años antes mi papadito había ido a Milagro con 3 jugadores. O sea, habían ido entre 4 y entre los 4 habían visto los grandotes, ¿no? O sea, los altos, unos 69, unos 70, le ven al chiquito. A ver, jueguen con el chiquito. Entonces dicen, ¿seguro quieren que jueguen con el chiquito? Ya, pues jueguen con el chiquito. Pues, o sea, ahí en ese entonces era saca tus 3. Claro, ahora ya no, pues ahora no, el vóley ya no es así. Antes era saca tus 3 y veamos quién es el bueno. Y entonces ahí te ganaban 15-0 o ganabas bien o te sacabas la mal. Entonces saca tus 3, pero ponle el patucho. Entonces le ponen al patucho el chiquito y el chiquito les hizo así. En batidas, canchas, todo, puesta, segundeada. O sea, mi papito era tan bueno que era un maestro. Se había levantado Milagro, porque Milagro era de este color, ahora es grande. Se había levantado todo Milagro alrededor de la cancha de vóley a linchar a los estafadores, a lincharle al sinvergüenza, al patucho que se hace el malo y que ha sido el bueno. O sea, le quisieron linchar, se tuvieron que refugiar en el cuartel de Milagro en ese entonces para que no les linche la gente, porque claro, se apostaba. Entonces, como se apostaba, la gente dijo, nos engañaron, nos estafaron, que sí, que no. Entonces se acordaba porque ahí fue el comandante de la zona, o sea, el comandante de Milagro fue a saludarle al Carrerita. Entonces, el comandante enterado de que Jorge Carrera Chinga, porque mi papito en ese entonces también seguía siendo el contador general del regimiento Quito, mi papito era sargento, mis otros tíos eran coroneles generales, pero mi papito era sargento y se llevaba con todos. Entonces, el comandante, el coronel, como que fuera a darle parte, le fue a ver al amigo y le dice, Carrerita, qué gusto tenerte, Carrerita, en Milagro, ten la gentileza, aquí te pongo a tu disposición, todo mi comando está a tu disposición, Carrerita, le decía. Amigos televidentes, es una anécdota que realmente yo pienso que les va a encantar a todos los ecuavolistas, seguidores de Caballeros del Deporte por Alfa TV. Son cosas guardadas, ¿sí? Acabamos de sacar del baúl de los recuerdos con su hijo, que también es
un conocedor nato del ecuavoli, y esto es digno de resaltar, que siempre se viene diciendo en Caballeros del Deporte, todos en un solo puño estamos laborando, estamos trabajando por conseguir la Federación de Ecuavoli a nivel nacional. Sería bueno. Para aquí va una pregunta, Jonathan, con todo el respeto a las autoridades, desde luego, ¿no? Es muy cierto que estamos orgullosos, felices de medallistas, ¿no? Que han regresado al Ecuador, pero realmente tú como un presentador profesional, como un profesional dentro de los medios de comunicación, ¿qué podrías decir sobre que nuestros deportistas están completamente respaldados o no? No, para nada. Estamos viendo, al menos con los últimos escándalos que tenemos, que realmente el deporte no tiene la preponderancia que debería tener, ¿no? Estamos viendo que a las medallistas olímpicas les tenían durmiendo en hoteles, durmiendo en el aeropuerto, perdón, durante 24 horas, cuando vemos que familiares de entrenadores, esposas, esposos, amigos, asoman por ahí fingiéndose ser entrenadores, y el Comité Olímpico Ecuatoriano lo que dice es, no sé, a ver, ratito, yo soy, ¿cómo se llama? Autónomo, a mí nadie me puede juzgar ni buscarme. Entonces yo les recuerdo al Comité Olímpico Ecuatoriano que ellos reciben la plata de las federaciones. Y las federaciones, ¿quién les da la plata? El Estado ecuatoriano, pues. A través del Ministerio del Ramo les está entregando dineros de las federaciones, y las federaciones entonces le entregan al comité. Entonces no es que el comité es solito, el comité depende del dinero de las federaciones, y el dinero de las federaciones, repito, insisto y recalco otra vez de nuevo, es del ministerio, es de todos los ecuatorianos. Entonces, ¿qué están haciendo con mi plata, pues? Propiamente, o sea, esa es la realidad. Que le cojan y le den mi plata, que le den al señor Carapaz, que le den a la señora Tenorio, que le den a todos ellos para sus entrenamientos, para todo, pero no me anden llevando a la mujer del entrenador fingiéndole que es entrenadora. Pues eso está mal, eso tiene que ser sancionado. No puede ser posible que se enriquezcan los presidentes de las diferentes concentraciones deportivas de Pichincha, Guayas, Azuay, se enriquecen, no me vengan a mí con cuentos, pues. ¿O no es cierto que yo, cuando estuve ahí en Machachi, a los deportistas adolescentes les cogían, les daban una sopa de agua y les mandaron a dormir en catres, cuando el presidente de Concentración Deportiva de Pichincha y el vicepresidente de Concentración se mandaron a traer KFC y bebían whisky Chivas? Yo les vi. Vengan a mí con cuentos a decirme. Yo les vi. Y mi papadito decía, no, es que tienen que hacer algo por el deporte, y yo me sacrifico y yo hago. Y mi padre tenía que irse, me fue llevando desde Quito a Machachi en bus. Decía, no, vamos llevando los balones y las redes para el deporte que él incentivaba. Mientras el presidente de Concentración Deportiva de Pichincha y el vicepresidente bebían whisky y se mandaron a traer Kentucky porque no podían comer el seco de pollo que había en Machachi en ese entonces, en el año 1987-88. No me acuerdo qué año, por ahí era. Bueno, yo propiamente he visto... dirigentes que trabajan por el deporte. Yo he visto entrevistas en Teleamazonas de Sebastián Palacios, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que como deportista que él fue, pues yo le veo muy centrado, le he visto hablar coherentemente, bueno, y es uno de los que va a apoyar. Sí, va a apoyar. Es ministro. Se fue allá, primero se fue allá, ¿con qué plata se fue? Ya dijo que fue con plata de él. Después puso pretexto de que fue sin camarógrafo, que él mismo grababa para tomarse las fotos y que le hablen al presidente si estaba. Y bueno, ya evaluó, diagnosticó. ¿Qué se hace? Ya han pasado 15 días. Y de los 15 días yo no veo hasta ahora un oficio en donde como ministro le reclame y pide y solicite el informe al COE sobre las irregularidades cometidas. Hasta ahora no veo absolutamente nada, ninguna reacción, ninguna cosa tangible, práctica y real en defensa del deporte ecuatoriano. Bueno, pero eso en la parte interna, yo pienso de que eso debe ir sobre suave, ¿no? Hasta que llegue a la persona adecuada. Sobre suave pasan 4 años y no ha pasado absolutamente nada. No, pero ha dado entrevistas donde ha aclarado para todo el Ecuador, indicando los mismos problemas de indicando que se va a poner al frente, que va a ser uno de los ministros de 8 días, 10 días. Yo quiero ver que el rato que llegó, el man tenía que ver, ni bien llegó porque para eso está nombrado ministro. Él tenía que haber llegado y no ponerse a descansar 4 días. Él tenía que haber llegado y llega y dice, a ver, señorita secretaria, tenga la gentileza, le voy a dictar una carta. Señores Comité Olímpico Ecuatoriano, favor indicarme estas anomalías, vi yo, porque yo estuve ahí, yo fui, yo vi. Tenga la bondad de explicarme estas anomalías, ¿qué sucede? Tenga la bondad, señores federaciones, de explicarme en qué invierten el dinero que se les da.
Pero eso nos lleva un proceso, Jonathan, No, no es de inmediato en 24, 48 horas. Es inmediato, 48 horas. La tiene. Porque O sea, yo el en las ministro- entrevistas que él ha dado, yo lo he visto con Pero todas se le las ve ínfulas bien, de, pero claro, de hacer algo pero es por que el es imagen. deporte. Usted es hombre de comunicación, yo soy hombre de comunicación, yo sé cómo hacer el show mediático. Hago el show nomás. Ese Bueno, show mediático. esperemos que cumpla, porque realmente estamos, Ojalá, la mayor porque parte si no- de deportistas y ecuabolistas estamos pidiendo que por favor nos dé oído, nos escuche, Ahora los por el bien a los del ecuabolistas nos deporte. oye como a cualquier ciudadano más, porque nosotros, los jugadores de ecuavóley no tienen federación, entonces nos escuchan como cualquier otro ciudadano y tenemos todo el derecho de reclamar y de ver cómo no nos va a doler que no le hayan llevado a la entrenadora de la Dajomés, la guagua esta, medalla de oro, y denunció pues Dajomés. Yo le entrevisté a Dajomés para la Ya. radio que dirijo. Y él denunció las formas en las que les presionan, las formas en las que les tratan de coactar, y por eso es que muchísimos deportistas de élite terminan despechados y se van, y tenemos ahí eternos dueños de las federaciones que duran 8, 10, 12 años, y caminan solamente en vehículos nuevos, porque pues, dicen, no, es que como me tengo que ir a Napo, entonces necesito un carrito 4x4. No, es que como me tengo que ir a Pastaza, necesito una Toyota Land Cruiser que vale 80 lucas. Y se andan cambiando los carros, cada 4 o 5 años. Yo ni carro tengo. El pobre cambia el carro a los 20 años. Bueno, yo pienso que Sebastián Palacios, el ministro de Deporte, va a ser una excepción de otras personas ¿Será? que han pasado. Confiamos en él. Confiamos, Las no preguntas difíciles estamos, no caballero del deporte, no estamos para, con el respeto de todos, No, también. Jonathan, de censurar a nadie. Esto es un espacio deportivo Veremos cómo. que obviamente que deben tener conocimiento todos los seguidores de Caballero del Deporte, de Ahora, Alfa TV. él como ex deportista hacía ciclismo. Creo que hacía BMX, creo. Entonces, él como deportista, él debería ser, vea, a mí me duelen mis compañeros deportistas. A mí me duelen. Porque yo me saqué la madre para viajar y ganar una medalla. Entonces, yo les voy a defender. Entonces, esta es la oportunidad. Que si tenemos a un ministro del deporte que fue deportista, ahora es cuando. Confiemos en que eso suceda. Vamos a tocar un punto de la parte familiar. Jonathan, tú tienes en la familia grandes deportistas y oficiales de diferentes instituciones. Sí, Una de ellas es Coronel Eduardo, ¿no? El Eduardo, Bueno, él fue seleccionado a la Policía Nacional en el Ecuavoli, Claro. un gran jugador de Ecuavoli. El mejor de los hermanos habían dicho que, bueno, mi papaito fue fuera de serie, ¿no? Él era como el pivot, non plus ultra. Después de mi papaito era el César. El César fue uno de los más grandes jugadores de vóley también. Después del César, el Eduardo. Define, Jonathan, o Es que sea, el César en qué... colocaba. El César era colocador. Ya, pero El Eduardo ¿de qué instituciones nomás? Policial. Dale. Policial. Ya. Mis tíos, el uno fue general de policía, el otro coronel de policía, mi otro tío fue coronel del ejército, mi otro tío era administrador, fue el gerente del Banco Fomento, mis tías todas fueron profesoras, directoras de instituciones como el Simón Bolívar, el Colegio Espejo, etcétera, etcétera. Pero en su mayoría deportistas, o sea, eso viene... Sí. Es que el vóley era intrínseco a la familia, mi abuelito era voleibolista, pues. Entonces, como mi abuelito jugaba vóley, mi papadito tenía que jugar vóley, mis tíos tenían que jugar vóley. Nosotros nomás, yo fui malo para el vóley. O sea, yo soy recontra que malo para el vóley. O sea, yo soy una lágrima para el vóley. No o creo. sea, yo soy No demasiado creo. bueno para los malos y demasiado malo para los buenos, entonces yo estoy en esa media. Que no, No, yo sí- yo no cojo bolas. Dicen que yo levanto bien, que yo sirvo bien. Entonces Jonathan, dicen, usted es como su papá. A su papá le dicen que levante la bola a tal lado, a tal altura, y ahí le pone. Entonces dicen que es así, dicen que yo heredé eso, que yo solo levanto. Pero en cambio yo no cojo bola. no, bueno, Yo no me boto al suelo. que los amigos televidentes no crean mucho a Jonathan No, por ahora, alguna vez- porque realmente Le voy a es contar. un buen jugador. No, soy un malo. buen jugador. Ve, alguna vez Barriar con los vecinos, Hacen- pero hacen un partido, me acuerdo yo. Pucha, juego con el Carrerita. Me dice. O sea, yo de ahí de curioso viendo el vóley porque no estaba abierto el billar ahí en el pintado. Y hacen un partido el Becerro contra el Baba. el Y policía, el becerro. policía, el Becerro. Ya. Y el Baba, en su mejor época el Baba. Entonces el Baba dice, puta, ya te voy a dar de ventaja. Ya, te juego ahí.
con el carrito, el Oscar Proaño, dice, juega con el Jonathan, dice, ya ves, le digo, juega, le digo, no, le digo, estás mamado, le digo, a ver yo con ganchadores, no, juega nomás, puta, ya vamos, juego. Entonces el baba desde atrás cogía la bola y me decía, carrerita, bote al cielo, pero rectitos, claro. Entonces botaba al cielo, pero rectito, y entraba el baba y flin remataba. Puta, cambio, cogía el becerro, entraba el becerro y ¡flum! Yo me hacía a un lado de la cancha. Pero es que son dos estilos diferentes. Fue lentejas. El Babas es técnico, claro, y el becerro vuelta era templador. Entonces, como el becerro golpeaba la bola y golpeaba feo, entonces el rato que él entraba a golpear, pucha, buscaba al más débil que era yo es que me voy a quedar ahí para agarrar la bola. No, yo no le agarro la bola. Yo veía, entraba el becerro, me salía a la cancha. Puta, no te salgas de la cancha. No me jodas, le digo, voy a dejar que me dé un balonazo. Le digo, no, está mamado. Yo no me dejo dar. Igual ganamos. Ganamos, porque decían que yo levantaba bien la bola. Decían, grandes anécdotas dentro del ecuavoli como deportista. Hace años eso, fue hace 25 años. Estamos hablando, sí, de unos 20, 25 años atrás. Amigos televidentes, antes de irnos a un corte comercial, no se olviden que Alfa TV está en Pichincha, está en Santo Domingo de los Áchilas, en Esmeraldas y muy pronto en Durán. Ya regresamos con este diálogo constructivo con Jonathan Carrera. Estimados usuarios, les saluda Jesús Rojas, coordinador de la Planada de Pinos. Les invito para que por nuestro medio también ustedes puedan acceder a sus servicios de pago a domicilio. También próximamente pueden realizar sus pagos de sus servicios básicos por nuestro medio. Recuerden que Alfa TV está contigo. Hola con todos, mi nombre es Diana Delgado, jefa de zona de Santa Anita Norte. Estoy aquí para hacerle la cordial invitación a todos nuestros usuarios para que se acerquen a nuestras agencias de todo Quito de la empresa de Alfa TV. Ahora pueden hacer sus pagos de agua, luz, todos los servicios básicos en un solo pago y sin hacer filas. Ahora en Alfa TV. El reto de la nueva televisión son nuevos contenidos, nuevos canales con propuestas alucinantes. La vida de nuestros ídolos deportivos, deportes de límite y de contacto, MP Sports, Trace Sport Stars y Titan Channel. Las películas más taquilleras en cine premium, cine familiar y cine hispano. ¿Quieres poner a prueba tu valor y tu imaginación al extremo? En Mórbido TV. Amor, desprecio y pasión en Canal de Drama. Programas infantiles que educan y entretienen. En Sumu, el mundo en estado natural. En Love Nature, un menú diferente para gente exigente. Alfa TV Cable. Amigos televidentes, ya estamos de regreso con el programa de Caballeros del Deporte. No se olviden, amigos televidentes, de seguir el programa en Alfa TV todos los días sábados a las 13 horas. Se modificó el horario por muchas personas que están fuera del país, quienes siguen este programa a nivel internacional y a nivel nacional. Vamos a mandar un saludo nuevamente a Gimnasio Good Power Fit, que está ubicado en Solanda, en la Maná 25 y Apuela. Celular 09-830-40-132. Su propietario de nombre José Cadena, donde recibirás clases de CrossFit. Amigos televidentes, no se olviden que Alfa TV está en Pichincha, está en Santo Domingo de los Áchilas,
está en Esmeraldas y próximamente en Durán. En este segmento vamos a hablar de la parte profesional de Jonathan Carrera. Todos estamos muy contentos de tenerlo presente aquí en Alfa TV. Es un gran personaje, un gran ser humano, lleno de muchos valores dentro de su familia, al igual como le mando muchos saludos a los tíos de Jonathan, uno de ellos que participó conmigo siempre, como le decíamos de cariño, ¿no? El negrito Carrera, coronel de la Policía Nacional, un excelente y destacado deportista. Vamos a continuar con Jonathan. Gracias. Pues vamos a empezar. Menciónanos en qué partes, en dónde nomás has tenido la oportunidad de estar como presentador profesional en canales profesionales del Ecuador, como en radios, en emisoras. Les voy a contar rápidamente. Yo soy un encontrado del periodismo. Yo no soy comunicador, no estudié comunicación. El único título que tengo es de bachiller de la República del Ecuador, graduado en el Colegio San Gabriel de Quito. Curuchupa a muerte. Así es hasta cuando decidí hacerme totalmente ateo. Ya no creo en Dios, ni creo en un ser superior que guíe mi destino. Entonces, de ahí he estudiado Derecho, he estudiado Economía, he estudiado Ciencias de la Educación, he estudiado Filosofía. Y pues algún rato termino alguna de esas carreras. No niego lo que he hecho. A veces uno medio loco, orático de guambra. Y no se terminó nada, no como mi papaito, que hasta los 70 años seguía sacando otro magisterado. Creo que tiene como 3 magísteres, 2 PhDs. Y sigue estudiando mi papaito. Entonces creo que ya debo aprender de él esa parte también. Trabajaba a lo que salgo del colegio, empecé a trabajar en una fundación de arte, traíamos libretistas de Cuba y de Miami para enseñar a hacer libretos de cine, libretos de teatro, libretos para programas de televisión. De ahí empecé a trabajar en un juzgado, trabajé como meritorio en juzgados de lo civil, juzgados de lo penal, después tuve una oficina jurídica propia, y de ahí es que un hermano se iba para Estados Unidos y él trabajaba en el Extra, él sí estudió comunicación, y entonces me dijo que necesitaban un reemplazo los 15 días que él se iba para un curso para que yo entre a escribir en el Extra. Entré a escribir en el Extra con la condición de que yo iba a estar de 8 de la mañana a 2 de la tarde porque la tarde era para mi oficina jurídica. Entonces yo no quería dejar el derecho. Pero las vueltas que da la vida, empecé a contar historias, empecé a narrar las historias. Y el rato que ya pasaron los 15 días, mi hermano no vuelve de Estados Unidos, entonces yo les digo, gracias, nos vemos. Entonces ahí Máximo García, el editor del Extra, me dice, Jonathan, nos encanta cómo escribes. Ten la gentileza, ¿quieres quedarte? Le digo, ¿cuánto hay? Entonces asomó un sueldo mensual, que yo no es que me iba mal. La palabra mágica, ¿no? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? La oficina jurídica no era mala, pero cada 2, 3 meses que había un cliente bueno, yo era un abogado caro, yo defendía a muchísimas personas y a muchísima gente sí cobraba bien. Pero a veces pasaban semanas que no caía el billetín. Entonces, como no cae el billete, entonces yo dije, bueno, vean, me quedo acá fijo, tengo algo fijo y aparte voy a tener también la oficina jurídica. Pero poco a poco las cosas fueron ganando su espacio y me quedé en esto de contar historias. Entonces cuento historias desde en ese entonces, en el Extra. De ahí del Extra me llamaron por teléfono para TC Televisión, tuve 2 citas y me dijeron, ¿le gustaría pasarse? Les dije, ¿cuánto hay? Palabra mágica. Entonces de ahí recién me dice, ¿cuánto ganas? Le digo, no sé. Digo, ya voy a ir, porque aunque no lo crean, yo soy de esas personas que no tienen ni la menor idea del significado, del valor del dinero. Yo vivo al día, vivo, gozo y se acabó. O sea, soy un dispensador puro, nato. No soy mala gente y nada más. Entonces fui a averiguar cuánto ganaba. Resulta que ganaba $270. $290 mensuales. Y en el canal en TC Televisión en ese entonces, hace 20 años, 25 años, me ofrecían 350. Entonces yo le dije a Máximo García, al jefe editor nacional del Extra, porque me llevaron en el Extra, me llevaron a Guayaquil a aprender todo el manejo del Extra porque creían que yo dirige el Extra en Quito. Entonces les digo, vean, me están ofreciendo acá 350. Ándate nomás, me dice, qué bacán, qué chévere que nos... Entonces yo me quedo así como, huepato, en vez de decirme, no te vayas, yo te voy a subir el sueldo, quédate aquí con nosotros. Me dejó ir. Entonces, así, pero diciéndome bien, qué bacán, qué chévere. Puta, así que de la nada fui a la televisión, a aprender televisión. Tocó aprender.
Las vueltas que no había, ahí estuve, ahí aprendí, ahí metíle ganas, todo lo que quieras, puta, yo no podía ni siquiera locutar, no podía hablar, tenía miedo a las cámaras, o sea, una desgracia. Pues. Esa frase de Jonathan Sangrera, ¿de dónde nace? De TC Televisión, porque ya estaba en TC, en el extra me decían doctor, porque yo como venía de los juzgados a todo el mundo digo doctor, porque si hay un licenciado y le dices doctor se enoja. Entonces decía doctor. Pero ahí también hubo el famoso caso del asesino en serie, un doctor pediatra. Entonces yo le bauticé como doctor muerte. Entonces como yo le bautizo como doctor muerte, me clavan el mote a mí. Doctor muerte le pusimos entre el Héctor Cedeño y yo, que era él era del diario La Hora y yo aquí, y le pusimos el doctor muerte. Y me clavaron a mí el doctor muerte, fui a TC Televisión como el doctor muerte. Me empezaron a decir doctor, 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 y hasta ahora todo el mundo me dice doctor, pero es de cariño, ¿no? En TC Televisión trabajé varios años y un día decidí irme, me cansé, me hostigué, me fui. Entonces salí siendo el mejor pagado. Ya los valores superaban los $1,000 mensuales. No voy a decir cuánto, porque han de decir con tanta plata que ha ganado no he hecho nada. Así es, no me critiquen. Yo soy quien soy, no me parezco a nadie. Muy directo, Jonathan, muy directo. No soy yo, decía Hugo Mayo, yo fui, soy y sigo siendo. Hugo Mayo, poeta amante. Así que de ahí salgo. Y me llamó el Jorge Yunga, el Patricio Borja Reyes. El Patricio me dice, Jonathan, estoy con el Jorge Yunda, vente para conversar. Me fui y al calor de unas manzanillas, como le digo yo, con 3 de Bucanas, me firmó un cheque y me dijo, cuando cobres el cheque, venga a trabajar para mí. Le digo, bueno, pasó el cheque sin cobrar 25 días. El día 25 fui, le cobré y le dije, vengo a trabajar para ti. Ahí pasé a Canela. En Canela me llamaron de nuevo para RTS. En RTS me dijeron, Jonathan, quisiéramos hacer con usted un programa, bla, 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 y estuve como 4 o 5 años con Jorge. De ahí me une una buena amistad con los Yunda, con Jorge Yunda, con la señora Bachita, doña Lilia, la mamacita, me llevo bien con ellos. Como alcalde le he mandado al cebo, tiene bloqueado todo, pero eso es otra cosa política, no tiene nada que ver. Y como amigos yo creo que seguimos siendo amigos y como ex jefe le respeto muchísimo, indudablemente. De ahí me llamaron a RTS, hice también unos 6, 7 años un programa en RTS, en todos los canales que he estado, absolutamente en todos. Los niveles de audiencia han subido de 19, 20, 25 puntos, cuando siempre se han mantenido en 4, en 5. O sea, en realidad no pueden decir que no haya trabajado. Y de ahí me llamaron otra vez a TC Televisión. De ahí estoy en Radio América y también ahora estoy dirigiendo Radio Hit Guayaquileña. Entonces estamos ahí haciendo siempre ligados a la comunicación. Lo gracioso, las anécdotas del boli ligadas a la comunicación. Porque, por ejemplo, el extra quedaba frente con frente, diagonal, 2 pasos, a la policía judicial, en la Juan León Mérez Roca. Y salíamos a las 12 del día, 12:30, nos íbamos a jugar boli al Ejido. Yo me iba, de periodistas nadie, solo yo jugaba en el extra. Entonces, con los policías que eran panas, eran amigos. Y como le conocían a mi papaito, y mi papaito era voleibolista también, entonces venía mi papaito, hacían los partidos, me incluían en los partidos, y de ahí nos íbamos a jugar a la cancha del Ejido, nomás, pues nos quedaba 4 cuadras nomás, de ahí claro. Pero la gente se arremolinaba a vernos. La gente había harta gente para vernos al mediodía. No por buenos, por la apuesta. Hay que reconocer. O sea, jugábamos partidos, la base era 600 por lado. Estoy hablándole en el año de 1992-93, cuando recién estábamos dolarizados, creo 2 años, 3 años después. Debe ser. Ahí la base de un partido era 600 por lado, entonces todo el mundo llegaba a ver, puta, cómo se jugaba. Bueno, ahí voy a topar un punto, Jonathan. Ahí hay una... De las fechas que tú hablas, yo jugaba ahí con Mario Rojas, el Mochila. Claro, el Rojitas. Chino García, Mario Rojas de la selección de la policía. El Rojitas. Entonces, esa cancha ahí... Muy buen ponedor. Sí. En el Parque Inglés juega ahora el Rojitas. Exacto, ahí para. Yo fui no hace mucho a jugar ahí, dimos un espectáculo, les ganamos a unos. Esa cancha, por ejemplo, elegido, siempre fue tradición de García, al que le decíamos de la Llora, Chamorrito. El Canoso que le llamamos. El Canocito, que en paz descansa, me dicen que ha fallecido en España. Por ejemplo, Platanito de Machala. Llegaba en la tarde. Nosotros había otro modelito, Bidú. Bueno, el zurdo que trabaja en la empresa eléctrica, el Yuri. Ya. Cuando llegábamos a ese tipo de personajes, es justo por las fechas que tú hablas. El licenciado a mí me conoce desde muchísimos años. Qué es uno de los que realmente llegó un día a la escuela de la policía y estaba Trapito Zambrano, ¿no? El que era el derecho de la selección. Y el licenciado habló
no me acuerdo cuál estaba de jefe. El hecho es que él entró a hablar y me tomaron en cuenta, me llamaron y me dicen... La escuela de especialización en la... Que ahora es la escuela de oficiales. No. Entonces... En Pusuquí. Abajo en Pusuquí, ya. Entonces él llegó... Sí, se jugaba ahí también. El licenciado llegó y habló, no me acuerdo quién estaba, pero Fredis Martínez Pico, sí, me acuerdo de él porque él llegó a ser comandante general, ¿no? Llegó a ser comandante. En ese entonces era teniente coronel. Hablaron y había un coronel que saltaba y colocaba con los dos dedos. Se me ve sí. Aguirre. Fausto Aguirre, el bigotón. Sí. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Un partido ganado 14-1 y se empieza a sobrar. Él siempre fue así. Se empieza a sobrar y perdimos el partido. ¿Y qué va a jugar? Ese capitán ya se abrió, se corrió, se abrió de una. Ya teniendo ganada la plata metida en el bolsillo, se sobra. Yo quería llegar que el llegar a pertenecer a la selección de la policía fue gracias al licenciado. Oh, yeah. Porque él llegó, habló con uno de los jefes y me nombraron, ¿no? Entonces yo entré a la cancha y realmente comencé a taparle harta bola al trapito, que de enojado cogió y me dio una bola pasada en la cara. Pero yo me metí. Entonces luego de eso me dijo el licenciado, como de la ermita, porque él conoce a toda mi familia, el licenciado. Entonces me dijo, mire Ivancito, usted tranquilo, que usted pasa porque pasa a la selección de la policía. O sea, esas son anécdotas hermosas de un hombre que le fascinó y le fascina el ecuavoli. Y se llevaba con todos, muy conocido. Coroneles. Y vea que mi papito era sargento, nada más, mi papito se retiró. Sí, muy conocido en todo el Ecuador. Y ahora me entero, él tiene las anécdotas de cuando le dieron la baja 2 veces. Que ahora me entero de que ha recorrido Sudamérica y muchísimos países. Qué grande. Un saludo fraternal, Magister licenciado Carrera Chinga, uno de los grandes protagonistas e iniciadores del Ecuador. Claro, mi papito me decía, me acuerdo el partido que más jugué yo fue en Pidaco, $1,500 por lado. Mi papito puso una cantidad de plata, otros otra plata, donde el Jorge Pino. Se han jugado, claro, se jugaba antes de ahí. Se puso una empresa Piraco, Jorge Pino. Claro, pues ahí. Hoy voy para allá yo, después de la entrevista voy para allá. Jugaron un partido, me acuerdo yo. Puchas, esos partidos que se jugaban eran brutales. ¿Qué significa? En el Ejido yo me acuerdo, había la clave, ¿no? La clave era, jugábamos con esas handys, ¿no? Con esas radios. Entonces al jefe de redacción, a mi jefe de redacción del Extra, yo le decía, verán, me voy y le digo al jefe, no, le digo, verás, Catolín, me voy a ir a la cancha de vóley. No, pero ¿cómo te vas a ir? Le digo, ya está el trabajo hecho, ya te mandé el trabajo. Si hay alguna emergencia, me llamas. Me dices, pero como la directora la directora también tenía la radio, entonces decíamos, verás, vos dices, le digo, cualquier cosa, estoy en el Departamento de Relaciones Públicas de la PJ. Bacán. Entonces yo me acuerdo, baja el maremoto. Se cruza el maremoto y me hace llamar, el maremoto. Washington Prieto. Se cruza el maremoto, se retiró suboficial. Y coge y me dice, Carrerita, la secretaria, don Jonathan, licenciado, le busca el sargento Washington Prieto, que es de urgencia. El loco maremoto, que le decíamos. Ocha, le digo, ¿qué fue? Le digo, Mare, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Vea. Me dice, venga, vamos de urgencia, me coge el brazo, venga de urgencia. Le digo, no joda, le digo, ya le capturaron al violador. No, es más importante, no friegue, el asesino en serie cayó. No, venga, es más importante. Chuta, ¿qué pasó? Le digo, loco por boli, pues. Pucha, me lleva y hacíamos 2 partidos en la planta baja de la PJ. Me dice, verá, Carrerita, usted y yo al servicio, los 2 a colocar y los 2 a volar. Esa era la urgencia de llevarme a mi hijo. Entonces, sí. Ya, vamos, ¿cuánto hay? Ya, vamos. Ya cogíamos, nos íbamos hacia el Ejido. Es que ¿no? El horario propio de Ejido era al mediodía que salía la gente de su trabajo. El horario nuestro era ese. Exacto. El horario de la PJ era de 8 a 12 y de 3 a 6. Entonces, de 12 a 3 era hueco. Y para muchas dependencias salían al almuerzo, pues. Sí, pero al almuerzo no era. Nosotros teníamos 3 horas. Entonces, en 3 horas sí se solventa un partido de vóley. Pero de ahí, por ejemplo, empleados públicos no pueden salir 2:30 a 3, no. Ellos el horario es de 8 a 6. El horario partido era el que nos permitía a nosotros hacer esas cosas. Ahora, claro que yo horario partido no tenía porque era prensa escrita. Entonces, si pasaba algo de emergencia, uno tenía que ir. Y pasaba. Y pasó. Jonathan, ¿dónde estás? Le digo, jefe, estoy en el Departamento de Relaciones Públicas de la PJ. Hay 2 muertos, urgente en Toctiuco, córrete, urgente a Toctiuco. Le digo, mándame el chofer y el fotógrafo al Departamento de Relaciones Públicas de la PJ. Me dice, ¿dónde estás? Al Departamento de Relaciones, estaba jugando boli. Tenía que mandarme el fotógrafo y el chofer para que me pasen recogiendo y nos íbamos. ¿Cuál era la novedad?
La novedad era que yo estaba jugando y al otro lado estaban los dos que hacían el turno de levantamientos de cadáver y el que levantaba los cadáveres, que era en una camioneta en ese entonces, estaba jugando conmigo. Entonces los dos levantamientos tuvieron que esperar hasta que acabemos el partido. Y de ahí nos fuimos todos así sudados, vámonos al levantamiento, hijo de pato. Es que obviamente hablar de Hacíamos unas Maremoto, él dejaba cualquier cosa por el vóley. Por eso le decíamos el loco Maremoto, un gran amigo. Vamos a topar este puntito. ¿Qué significa para ti Crónicas Rojas? Prevención. La prevención es importante. Si no se dicen las cosas, no se van a cambiar de ninguna manera. Es importante que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo en su sector, en su barrio, en sus ciudades. O sea, yo les pongo el clásico ejemplo, ¿no? Dicen, están violando ya 3 violaciones en esa calle porque no hay faros, no pasa nada. Entonces, si no avisan lo que está pasando, nadie va a poner un faro, pues, para evitar la inseguridad. Entonces, nos damos cuenta que la Crónica Roja no es mala. La historia, 50 años de México, desde 1910 a 1960, se reescribieron gracias a la Crónica Roja, no lo digo yo, lo dice la academia. La Crónica Roja sirve para generar en las personas esa empatía hacia los demás, no lo contrario. Caso de no, José Martín hubiese escrito su poema El Suizo a raíz de la muerte por ahogamiento de un padre suizo que ahogó a sus 3 hijos para que no sufran porque no tenían ni para comer. Entonces ese tipo de cosas generan una reacción en los demás. No nos vayamos muy lejos, no nos vayamos a otro lado. Las tipologías delictuales se deben a la Crónica Roja. ¿Acaso que el delito de sacapinteo no es porque la Crónica Roja contábamos los hechos de una forma de robo específica? El femicidio, ¿por qué se tipifica el femicidio? Porque se empezaron a conocer ataques de violencia de género por el mero hecho de ser mujer. Si no contábamos, si no narrábamos esos hechos, no hubiese la tipología delictual del femicidio en el Ecuador. Es decir, la Crónica Roja es tremendamente preventiva. Amigos televidentes, ha contestado con toda su experiencia, porque donde ha estado Jonathan Carrera ha marcado la diferencia en cualquier medio de comunicación. No se olviden, amigos televidentes, que Caballeros del Deporte sale a las 13 horas. Hay un cambio de horario por la gente que está en diferentes partes del exterior. Así también Alfa TV se encuentra en Pichincha, en Santo Domingo de los Áchilas, en Esmeraldas y próximamente en Durán. Amigos televidentes, y estamos en la recta final con Jonathan Carrera. Es el momento, Jonathan, que mandes un mensaje a la familia, a tus grandes amigos, y así también un consejo para la nueva generación, para la nueva juventud dentro del deporte y obviamente en sus diferentes disciplinas. Que traten de ser lo que son, de la manera que son, que sean originales siempre, que den su mejor esfuerzo, que traten de ser personas dignas, no solamente dentro de las canchas, dentro de los aros deportivos, sino también afuera. Hay que ser buenos seres humanos, el deporte hace amigos. Lo mejor es poder llegar a las canchas de Marcelén cuando uno llega a visitar a los panas, el saludo fraterno, el abrazo, tiempos que no ha venido, las canchas del sur, las canchas del centro. Bueno, hablando de Marcelén, Fabián Andrade, ¿no? Ya el Fabiancito, que en paz descanse, mi gran amigo que lamentablemente falleció. El Fabián jugaba mucho, él sí jugaba bien, ¿no? Fabián Junior estamos hablando. El Fabián hijo. El Fabián papá jugaba vóley, pero él era más boxeador. O sea, gran amigo, como unos 30 años. Claro, el Fabián era más sandopeño. El Héctor Andrade era más... él era eterno árbitro. Juez. El papadito siempre le cogía de árbitro a don Héctor. En los campeonatos nacionales. Muy buena visión, muy buen árbitro. Hay que reconocerlo. Uno de los mejores árbitros que ha habido es don Héctor Andrade. Entonces, traten de ser lo mejor que puedan, no solamente en sus vidas deportivas, sino también en sus vidas privadas. Eso es lo que tienen que tratar de hacer siempre. Amigos televidentes, ha sido un gusto estar una semana más, una edición más en Caballeros del Deporte. Damos el agradecimiento cordial a Alfa TV y Caballeros del Deporte por estar en este programa, Jonathan. Asimismo, felicitar a todos esos grandes exponentes del Ecuavoli. Les mando muchos saludos a todos los que asistieron a ese gran evento familiar del Ecuavoli en Manta. Nos estamos viendo en una edición más la próxima semana. Bye.